Cualquier cosa, ya tengo el otro dispositivo acá. Me paso al otro dispositivo. Empezar con el rol del educador. ¿Alguien tiene la lista que habla del perfil del maestro de atención a primera, del educador de atención a primera infancia, ATPI? ¿Picre? ¿No? ¿Nadie? No sé. Muy bien, no importa. No, yo lo tengo, pero lo tengo en una foto. El papel no sé dónde está eso. Está en una foto, no importa, lo paso y la próxima clase lo trabajamos. ¿Saben qué? Voy a mirar la agenda y vamos a contar los días antes de empezar el día de hoy. El próximo 15 creo que es paro general, así que paro general no voy a dictar clase. Bueno. ¿Es paro general? ¿Alguien sabe? Sí, de paro general. Es paro general. Yo no dicto clase. El 22 no tenemos libre por el Día del Maestro. Sí. Están con exámenes ustedes aparte. ¿Sí? Está. O sea que nos pasaríamos a ver recién el 29. ¿Está bien? Y el 6 tendríamos la prueba. Sí, ya tenemos El fijado. 6. Mira la carita de Nachi. No escuché. No, justo lo escucharon. Bueno, 26 de todas formas, el día de hoy va a ser. Pasa que Sí, ¿qué pasa? Yo le consulto, ¿el parcial va a ser online, digamos, en el horario de la clase o es para entregar el 6? No, es en el horario de la clase, yo habilito, crea y hacen el parcial. Profe, buenas noches, una pregunta. El parcial, ¿había un simulacro de parcial hasta hoy de Sí, mañana? hoy hacemos un simulacro. Pero había algo y desapareció hoy Sí. de mañana. Está, Había y lo hice desaparecer. está, ok. Pero miren que me puedo equivocar, esto es simulacro. Está. Para quitarnos los miedos y para ver cómo avanza la profesora en su tecnología, vamos a hacer un simulacro hoy. ¿Ah? Pero es con Pero antes contenidos, de, ¿no, profe? ¿eh? Con contenidos de lo que hemos dado. Sí, todo lo dado, todo lo dado. Ok. Vayan leyendo, chiquilinas, algunas cosas, porque las cositas que estuve mirando no están mal, pero falta sustento teórico, falta argumentar desde un vocabulario que uno va adquiriendo en la medida que lee. ¿Entienden? Y si no pueden leer, busquen en YouTube a los autores o similares y se lo ponen en el ómnibus, y si no entra por los ojos va a entrar por los oídos. Pero existe una biblioteca mental profesional, así como nosotros hablamos de la biblioteca mental del niño, que va creciendo y la vamos viendo mes a mes en el transcurso del año, cómo se acrecienta y cómo ese mismo vocabulario lo puede aplicar para varias cosas. Y eso que nosotros decimos de la escucha atenta, que Olga Belocón siempre nos habla de la escucha atenta. Olga Belocón es una maestra que se ha dedicado toda su vida a investigar sobre lengua. En YouTube hay unos videos muy ricos que ella hace para preparar a los maestros para concurso. Hay mucha bibliografía así, ya preparada, que tenés al maestro en ADEMU, creo que en el maestro es. Y te dan unas charlas preciosas por YouTube que utilizan el tiempo de traslados, no sé, antes de acostarse a dormir un poquito, porque así se va adquiriendo ese vocabulario. Y cuando ustedes de a poquito van adquiriendo este vocabulario específico de lo que están estudiando, así como los médicos tienen un vocabulario específico, los carpinteros, cada uno en la especificidad donde trabaja. Pero eso se adquiere a lo largo del tiempo. Si ustedes no empiezan a hacer ese ejercicio, difícilmente van a poder argumentar.
Sí, te escucho. Una Milena. pregunta. Las devoluciones que usted no va a hacer devoluciones del portfolio. Si lo ve y no comenta nada es porque No, todavía el portfolio yo lo estoy mirando, lo voy tutoreando, pero en realidad eso es una corrección final. El pero no parcial, nos va a decir nada en el medio, ¿sí o no? si está hay mal, cosas, sí. no, yo lo que estoy diciendo es cada vez que le digo, chiquilinas, hice revisión de portfolio, me parece que no agranden la letra, ¿se acuerdan que las reglas Sí. APA este año no las exigimos, pero el año que viene sí se las van a exigir? Mantengan una discreción en cuanto porque utilizan muchos espacios en blanco, eso en las reglas APA no está permitido. A veces abusan de los links, hablan sobre un tema y hay exceso de links para cliquear. Tienen que tener contenido esos links, ¿entienden? De nada me sirve que ustedes linkeen el libro o la página a la cual se refirieron. Pueden hacerlo 1, 2, 3 veces, pero no pueden haber más de 7, 8 en menos de 4 hojas. Esas vieron todo a su justa medida. ¿Se acuerdan que les dije utilicen mapas conceptuales, utilicen o mapas semánticos, que eso ayuda? También vieron en los libros que muchas veces nos explican a través de gráficas o de simbologías. El libro de René, por ejemplo, cuando habla de la corporidad y cómo la atraviesa la expresión corporal, el teatro, también en el marco curricular, en la última hoja, son como cuadros de doble entrada. Utilicen esos cuadros de doble entrada, que a veces a través de esos cuadros uno puede explicar o comparar una cosa con la otra. El último ejercicio que pusimos en CREA, traté de que a ver si podían lograr eso, que trabajás con el marco curricular, trabajás con las características de la planificación que están en el marco. ¿Se acuerdan? En la página que yo se les dije dónde estaba. 66. Ahí va, la página 66. Y después el rol del educador. Entonces, les pido como que pongan cuáles son los fundamentos del marco curricular y cuáles son esas características de la planificación y cómo pueden buscar como una cierta conexión, un conector entre las funciones, las características y el rol del docente. Se supone que el marco, la base de una planificación y las características esenciales de un educador tienen que estar alineadas a estas 3 cosas, a estas 2 cosas. ¿Por qué? Porque el que está involucrado en la planificación y el que está involucrado, y me olvidé del niño, porque tendría que arreglar una columna más que sería el niño. Entonces, así uno empieza a poder reflexionar y a poder pensar, bueno, qué cosas del marco, qué cosas de lo que es planificar, cuál es el rol del educador, cómo es el niño. Todo eso tiene que ir como en flechas de doble entrada, ¿entienden? O en círculo de espiral, porque están alineados a los derechos humanos, están alineados a la Convención del Niño, están alineados a los principios generales de lo que entendemos como primera infancia, están alineados a las políticas educativas del Estado. Profe, yo entiendo, o sea, que está todo vinculado porque claramente van de la mano, pero en realidad cuando empecé a hacer el cuadro no entiendo cómo vincularlo. O sea, puse arriba los principios, digamos, y en el costado las características. Pero no sé cómo vincularlos. Los pones y de repente, si no sabes, lo podés narrarlo. O sea, en el espacio, pero no me queda de doble entrada. O buscas uno de ellos que puede ser participación, no sé. ¿Y qué entendés por participación? Y bueno, si la participación tiene que estar, por ejemplo,
con un educador que sea abierto y flexible, ¿sí? Entonces le pones la herramienta para ahí. Y la otra, y después agarras otro color y buscas. La coherencia tiene que estar con la pertinencia, y la pertinencia con el contexto, con la ambientación. Entonces después, en una línea verde abajo, explicás por qué hiciste esas conexiones. En línea amarilla o en, no sé, o en un ítems, en un dibujito, aclarás por qué vos hiciste esas conexiones. No, No pero más entonces, como referencia. esquema, entonces. Claro, no es un esquema. cuadro doble entrada. Es un esquema, está. Claro, puede ser esquema, puede ser un mapa conceptual. Hay gente que no sabe hacer mapas conceptuales. En el liceo nos enseñaron, pero capaz que hay gente que no tuvo la oportunidad. Busque la herramienta que se sientan más seguras y después lo explican a la forma que ustedes piensan. ¿Entienden? La idea es que una vez que uno agarra el portfolio y hace toda la lectura, ese cambio de imágenes y de formatos las ayuda a no ser todo lineal. Y a ver que la persona no solo agarró y tipió, sino se puso a pensar y a escribir desde lo que desde la argumentación. ¿Me entienden? Eso tiene que ser un proceso personal. Ese es el portfolio. Yo sé que da trabajo, pero la intención es esa, que dé trabajo. Porque si ustedes no hacen ese proceso, igual que los niños, ya te lo dije siempre, es lo mismo. Si nosotros no ayudamos a que el otro, ayudarlo a pensar, lo único que hace el niño es repetir lo que dice la maestra. Y lo último que queremos es un docente repetidor, o parlante, monoparlante. Sino lo que queremos es un docente que pueda anticipar, que pueda predecir, que pueda pensar preguntas que generen el conflicto al niño para que pueda pensar, que piense por sí mismo y que argumente lo que piensa. Ese es el eslogan del PAPE, docente crítico reflexivo, que lo vemos en todos lados. Bueno, lo que voy a hacer primero, vamos a hablar algo del rol, ¿sí? Y después vamos a hacer esa pruebita de ensayo. Y había escrito eso es lo que quería ver los días. El 15 no tenemos clase, el 22 tampoco, pasamos al 29. El 29 sacamos dudas del día 6. El día 6, que es el parcial, está todo lo que ya hemos visto, el marco curricular y algo del rol del docente. Y después es otra historia. Después del 6 vemos. ¿Ah? Y sigan trabajando en el portfolio. La idea es, sí, ¿saben lo que quiero? Vayan mirando. Se me ocurrió, porque nosotros no podemos ir a las prácticas. Tendríamos que tener 3 instancias de visita, pero es imposible hacerlo. Profe, ¿por qué es que no se podría si hay compañeros que están con prácticas de otras materias? Pero bueno, porque son obligatorias. ¿Qué me decís? ¿En psicomotricidad, por ejemplo? No. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, que la materia de observación y análisis están con prácticas que nosotros no tuvimos en el primer semestre y ellos están haciendo ahora, que las están cursando en este semestre. Sí, porque recién están habilitando. Hay todo un tema con las prácticas, porque no todos los centros reciben a las personas y tienen el derecho de recibir o no recibir.
y aparte siempre que te reciben es en forma honoraria, entonces es un tema largo que no viene al caso para nosotros, ya van a tener bastantes problemas el año que viene. Algo porque el profesor habrá conseguido. Yo en realidad, ni yo ni ningún compañero de primer año, nosotros tendríamos que hacer visitas, no son prácticas, son visitas de observación. ¿Se acuerdan que lo hablamos el primero o segundo día que empezamos? Que yo les dije si alguna compañera se animaba a hacer alguna grabación o en forma honoraria, si podríamos compartir de las compañeras que están trabajando en servicio, o sea que ya están cumpliendo la función en algún CAIF o en algún centro privado. Eso lo hablamos después del receso de fines de septiembre. Si alguien está abierto y les permitieron hacer algunas grabaciones, bueno, lo hablamos después. De lo contrario, vamos a ver algunos videos, pero los videos son muy fríos, pero vamos a ver varios videos. Y no podemos entrar porque somos demasiados adultos, ahora somos 54, pero en la lista somos 81, es imposible poder ir a los centros, y aparte tengo que ir yo con ustedes, 83 personas dentro de un centro. Es inviable. Así que bueno, vamos a buscar otros recursos y de todas formas no incide tanto, porque es una visita, es una aproximación. La que tenga interés puede preguntar o acercarse a algún lugar, pero en realidad es una visita de observación. Así que dentro de las prioridades del instituto no está previsto esto, ni se discute porque hay problemas mucho más grandes con segundo año, con tercero y con cuarto, que hay algunos que todavía no empezaron las prácticas. Pero también es respetable que los centros no quieran recibirlos cuando el aforo para los adultos es mínimo. Si a los padres no los dejan entrar, ¿cómo nos van a dejar entrar a nosotros? Los propios padres de los niños no pueden ir a hacer actividades con sus niños. En los CAIF, que es tan importante la participación de los adultos. ¿Ustedes lo están haciendo allá en Casaballe, era? No entran los padres, no. Van a estar encontrando más. Entonces, si no entran los padres. Solo cuando hay una reunión específica con algún técnico, además, ¿no? ¿Pero qué entra? ¿Un padre? ¿Dos padres? Sí. Pero sí, 80 padres entran. No te dan el portón de afuera, pobre. No nos han dejado hacer actividad y nada, no te deja hacer ninguna actividad con padres, nada. Hoy actualmente los jardines de infantes, algunos lo que están haciendo a través de la reja. Bueno, vio que ahí tiene experiencias oportunas, y experiencias oportunas está con pequeños grupos también de 5 o 6 padres, dividieron en no sé cuántos subgrupos, dividieron los grupos para poder hacer experiencia oportuna. Igual ahora ampliaron los protocolos, por suerte se amplió para el adulto y el niño hasta 10, 12, depende del espacio. Pero va a ser relativo eso, ¿sabes? Porque hasta que no se consigan las vacunas para los niños, ya se está pensando en vacuna para niños para el año que viene. Entonces, hasta que no estén todos vacunados, desde, no sé, de los 4 años hasta los más viejitos, no, esto va a seguir un poquito más. Bueno, pero no viene el caso. Sí, lo que quería y quiero que vayan viendo en CREA, esperen un segundo, y es lo último que digo de CREA. Hay una opción en material, esperen, hay una opción acá, a ver, materiales, esperen, acá, en contenidos, agregar álbum de medios. Lo voy a analizar un poquito más, pero por lo que estuve viendo, es una linda actividad para hacer un álbum de medios, que tiene que ver un poco después que podamos ver algunos videos,
seleccionar imágenes que pueden sacarlas de internet y poder argumentar esa imagen desde la enseñanza. O sea, una imagen donde haya niños y estén en actividad de enseñanza y ustedes puedan escribir, bueno, cómo es esa actividad desde el supuesto, desde el imaginario, ¿no? Pero en realidad una planificación se escribe desde lo que uno se imagina que es. Después en la realidad es otro. Pero una planificación empezamos a escribirlo así, desde lo que escuché, desde un diagnóstico, desde unas ideas Dice, el concepto de rol. Vayan escribiendo los titulitos nada más. ¿El rol es una función o es el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto? El rol docente se trata de un rol complejo que abarca múltiples dimensiones y que tiene efectos en la sociedad. Esperen que así puedo ver bien. Ahora sí. El rol docente o el rol de educador en el marco de la primera infancia consiste en acompañar afectivamente a los niños y a las niñas, promoviendo el máximo desarrollo integral, el desarrollo de todas sus dimensiones, intelectuales, sociales, afectivas, físicas y motriz. O sea que es la función que va a cumplir el educador. Los maestros y los educadores desempeñan un rol fundamental para favorecer los aprendizajes de los niños. Roles de la educación inicial. Dice, la atención y educación en primera infancia se concreta a partir de la conformación de comunidades con identidad propia. Es la comunidad educativa. Generalmente cuando hablamos de nuestro centro hablamos de nuestra comunidad, pero es la comunidad educativa. Para esto se debe intercambiar y cooperar de manera responsable entre familias, comunidades, instituciones y espacios destinados para ellos. Aquellas personas, adultos, que desde diversos roles forman parte del centro educativo y del programa que participan todos, deben ser facilitadores del desarrollo, eso sí es importante, facilitador del desarrollo y organizadores de encuentros de aprendizaje. Eso es fundamental, el ir al encuentro de eso, para promover la adquisición de valores y conocimientos a través del establecimiento de vínculos afectivos y de la promoción de acciones explotatorias de investigación realizada por los niños. Vieron que lo afectivo siempre está como transversal a todo lo que estamos hablando, ¿no? A los vínculos. Los vínculos afectivos no quiere decir que yo le diga, hola mijito divino, hola Kiki, tata, no pasa por ahí, pasa por el afecto desde lo que habla Winnicott, por ejemplo. ¿Sí? De contención del adulto. De contención, de apego. Desde ese lado hablamos del afecto, ¿sí? Esta palabra afecto es pensada desde la especificidad de la psicología evolutiva y desde la pedagogía, ¿sí? Para que no hayan esos términos que a veces utilizamos en lo cotidiano, acá se aplican, pero contextualizados a la realidad educativa. Estas personas adultas que cumplen diversos roles para todos en el bienestar y el desarrollo pleno de los niños y niñas son los docentes, maestros, educadores, las familias, el equipo técnico, psicólogos, psicomotricistas, asistentes sociales, educadores, educadoras sociales, entre otros. Integrantes de otras instituciones como los médicos, los enfermeros, todos los vinculados a la salud y a la nutrición del niño. En esta etapa compleja y de integralidad de atención y de educación, vieron que acá hay términos que son pesaditos, que tienen contenido. Esto de una etapa compleja, de integralidad, de atención y de educación, se debe apuntar al desarrollo de actitudes y competencias
tales como la disponibilidad emocional y física, empatía, observación, escuchar, entre otros. Esos son los roles comunes. Cuando hablamos de competencias y habilidades para la vida. Y apuntamos siempre a acompañar ese desarrollo y generar no solo de actitudes, sino también de procedimientos. El rol del maestro en la primera infancia. Los profesionales que se ocupan de la educación de los niños y niñas son expertos que desarrollan una tarea que requiere alto grado de precisión. En el mismo debe contar con los conocimientos necesarios, fundamentales para desempeñarse en situaciones de alto grado de complejidad. Volvemos a hablar sobre esa complejidad, ¿no? Porque siempre estamos expuestos a lo inesperado, porque trabajamos con seres humanos, con personas. Entonces somos seres imperfectos y atendemos a la subjetividad permanentemente. Y nunca sabemos qué van a contestar o qué vamos a decir. Las otras personas no son tabla rasa como se creía antes. Y tampoco estamos en los años 50 ni en los años 60 del siglo pasado, a pesar que yo viví en esa etapa, donde uno iba como que te imprimían el conocimiento. Los docentes de primera infancia deben desempeñar su trabajo con integridad, recordando que trabajan con edades más vulnerables, con las edades casi más vulnerables. En el ciclo de la vida, las edades más vulnerables son las del principio y las del final, ¿sí? La primera infancia y la adultez, la vejez. Estas primeras etapas de la escolaridad implican un compromiso muy importante para el docente. Los modos en que se educa la primera infancia inciden fundamentalmente en su desarrollo. Todo lo que vayan a hacer ustedes con los niños, los bebés, con los caminantes, con los parlantes, con los niños de 2, de 3, de 4 años, todo lo que estimulen va a incidir directamente en el desarrollo personal y en la autoestima, sobre todo en la autoestima. Vieron que al principio, el primer día, veíamos cómo cuando hablaban de la subjetividad, de por qué habían elegido la carrera, muchas veces aparecía o alguna maestra o algún profesor que nos había marcado en nuestras trayectorias educativas. Bueno, eso pasa muchísimo, sobre todo con los adolescentes, cuando tienen que decidirse, todos fuimos adolescentes, cuando tenemos que decidir qué vamos a estudiar o qué vamos a hacer, siempre buscamos un referente adulto, y muchas veces es las experiencias que hemos tenido con esos profesores. El docente debe ser crítico, reflexivo. Analicen después esto vieron que siempre digo lo mismo, el crítico y reflexivo. ¿Qué significa para ustedes ser crítico? Crítico no es crítico de ver qué pasa con los chismentos argentinos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Tampoco crítico es los chimentos estos uruguayos de un programa que no sé cuál es, que hay en Canal 4. Pasa por otro lado. Pasa por pensar sobre su propia acción y ver y evaluarse y autoevaluarse, si lo que estoy haciendo tiene sentido, si veo que ellos avanzan y si veo que yo como profesional sigo creciendo en la profesión que elegí. Dice, ser crítico reflexivo, que analicen sus acciones, ahí está, ¿vieron? Que analicen sus acciones y tareas, con capacidad de aprender y abierto a la educación y a la formación permanente. Por eso yo les di, un segundo. Les estaba explicando que el rol, y esto es fundamental que lo puedan repetir, el rol se construye, ¿sí? Se construye a lo largo de toda nuestra carrera profesional.
es como nuestra propia personalidad, ¿no? Se va construyendo. Dice, formación permanente, dispuesto a aprender junto con los alumnos y enriquecerse con ellos. Comprometido y responsable, comunicativo, cálido, cordial y profesional en las relaciones con los padres. Ser capaz de trabajar en equipo es fundamental eso, el ser capaz de trabajar en equipo. Hoy por hoy, el trabajo en duplas, bueno, esta carrera está pensada, siempre está pensada en el trabajo en duplas y trabajar con otros. Ya van a ver después más adelante. No solo en la sociedad, en la educación, sino que no importa el trabajo que podamos hacer, sea el gerente de una empresa, seamos directores de tal cosa, o formemos un equipo de trabajo, tenemos que trabajar con los otros. El trabajo colaborativo e integrador está en cualquier orden de cualquier trabajo. Antes se utilizaba más el trabajo individual, el trabajo individual que vienen de las fábricas, ¿no? Ahora la transformación tecnológica y todos los nuevos medios de comunicación que tenemos nos acompañan y nos exhortan a trabajar con el otro. Por eso también aquello de Deleuze que yo les decía, aprender a ser, aprender a emprender, aprender a vivir con los otros y aprender a conocerse a sí mismo. Bueno, tiene que ver con esto del trabajo colaborativo también. Ser consciente del lugar que ocupa en la vida de los niños y la influencia de sus acciones. Sensible para ser visible o invisible, además de traducir lo que no se dice. Eso tiene que ver con la comunicación, porque nosotros vamos a manejar una comunicación verbal, una comunicación corporal, vamos a usar mucho más la comunicación corporal, gestual, imitativa. Yo creo que en expresiones verbales y no verbales, algo así, ustedes eso lo están viendo, ¿no? ¿Se cortó? No, Lo veo. Perdón, porque no las estoy viendo, por eso. Pero esto de trabajar la comunicación, lo corporal es importantísimo. Sensible para hacer visible lo invisible, sostenerlos desde lo pedagógico, incluyendo los contenidos afectivos, y cuidado, estableciendo vínculos de respeto. Construir puentes entre que el niño sabe y la nueva información que debe aprender. Esto de tender puentes habla de cuando yo le hablo de los enlaces, ¿no? El tender puentes es permanente. Tender puentes con las familias, tender puentes con mi paralelo, tender puentes con acuerdos internos que permanente estamos acordando con los niños. El darles a conocer las cosas, lo que yo le llamo la agenda previa. Siempre estar con esa agenda previa y anticipar. ¿Vieron lo que hice yo hoy a la entrada? Bueno, vamos a hacer esto, tal día, tal cosa, pero después que terminamos esto, vamos a hacer esto. Uno cuando anticipa al otro, le estás dando seguridad, y bueno, y después, no está lo imprevisto. Ya le decimos de antemano lo que puede suceder, y eso genera calma en el otro. Creativo para preparar espacios lúdicos, crear escenarios didácticos. Esto cuando hablamos de creativo, acá la palabra creativo tiene que ver con todo esto que se explica. Crear escenarios didácticos y ser cuidadoso con los materiales. Hay un tema de poder seleccionar el material adecuado, el manejo de los recursos. Tiene que saber muy bien qué recurso va a utilizar, por qué lo va a utilizar y si ese material que está utilizando o lo va a utilizar es adecuado para ese grupo y para esa franja etaria.
No va a ser lo mismo un libro para bebés que un libro para un niño de 5 años o para un niño de 3. No va a ser lo mismo trabajar con el agua como disfrute, buscando las sensaciones con los bebés, que el agua con uno de 3, que tiene que ver con lo corporal, y uno de 5, que va a tener que ver más con el agua como un elemento importante para la vida, y podemos trabajar elementos que se mezclan o la química, la física, pero trabajamos con agua siempre. Evaluar procesos. El educador, el maestro, permanentemente está evaluando. Yo no quise hablar de esta palabra, pero bueno, a medida que uno avanza, tiene que incorporar este nuevo vocabulario, esta palabra, evaluar. Permanentemente estamos evaluando, pero la evaluación no es la evaluación estandarizada, ni poner al niño en situación que es lo que yo voy a hacer ahora, ponerlos a ustedes en situación de evaluación. No es una evaluación, es un ensayo, pero ya igual hay un nerviosismo. Lo que se intenta es que la evaluación sea de formación, es una evaluación, sea una oportunidad para que el docente, educador, pueda reflexionar si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo puede mejorar o, no, o está bien como está, y una oportunidad para el niño, que el niño sienta que lo que está haciendo le genere un cambio. Y no son tontos, se dan cuenta, permanentemente. Evaluación. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿De 0 a 3 años utilizan ya la evaluación formativa? Sí, permanentemente. Porque cuando te piden te piden que hagas un diagnóstico del niño, se utilizan las narraciones. El educador utiliza las narraciones, sí, porque tú ves al niño cómo te sigue la vista, si reacciona a los sonidos que le pones, cómo reacciona si duerme, si no duerme. Vos haces todo como un cuento del día, tenés que hacer como un racón de lo que le pasó al niño, ¿sí? Y vas viendo cómo semana a semana él va avanzando, mueve más sus piernas, le pones los sonidos y sigue la cabeza, si logra alimentarse, si el descanso que tiene es tranquilo, si reaccionó a los estímulos sonoros que hiciste o sensoriales, y es cuanto más chiquitos, más rápidos son los cambios que tienen. Si dentro de lo que leíste, si sabes de cuáles son las cosas esperadas para un bebé de 3 meses, si él reacciona a los estímulos o no reacciona, y tenés que hacer un registro de eso. Incluso en cualquier maternal, tú estás con el bebé, pero después cumpliste tu horario y se lo pasas, y hay un registro permanente de ese niño en un cuaderno. Ahí estás evaluando. Okay. Evaluar procesos y resultados, más que resultados son procesos ahora. Diagnosticar para toma de la evaluación como un punto de partida. El diagnóstico y la toma de decisiones tiene que ver con eso, con que cuando estamos en esa evaluación formativa te sirve para la toma de decisiones. A ver qué pasamos. El rol docente, ATPI, asistente técnico de primera infancia. Ustedes el año que viene, si aprueban el segundo año, están habilitados para trabajar como asistentes técnicos. Es una tecnicatura, es un título intermedio que los habilitan a trabajar en centros educativos. Profe, ¿sí?
Aprovecho igual para hacer una aclaración que en realidad nuestra carrera tiene 160 créditos y para que nosotros nos den ese título debemos tener 15 créditos más y eso se hace con optativas. Es decir, tenemos que hacer todas las materias, salvar todo y también obtener 15 créditos más para así poder tener el título. De lo contrario, no te lo dan. No te lo dan. Sí, yo me había olvidado de las optativas. Sí, gracias por la acotación que es sumamente importante. Esto tienen que saberlo y saber dónde están paradas, chiquilinas. Sí, porque nuestra carrera en total tiene 145 créditos, que son los obligatorios. Los obligatorios. Y debemos obtener 15 créditos más, o sea que en total serían 160, y de esa forma sí obtenemos el título de asistente técnico. Asistente técnico. Y una vez que tienen el título de asistente técnico, pueden trabajar en el ámbito privado y público también. Y dentro de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, hay concursos todos los años. Hay muchísimos asistentes técnicos y como en 3 años se necesita asistente técnico, antiguamente se decía el auxiliar de clase, no sé si se acuerdan, cuando fueron en el jardín de infantes, pero ahora son asistentes técnicos. De todas maneras está complicado para poder hacer esos cursos optativos, porque se transponen con el horario de clase muchos de ellos. Sí, es difícil. Y otros están en horario en los cuales trabajamos. En verano, ¿sabés que a veces mucha gente lo hace en el periodo de recesos? Ah, mira. En verano se hacen muchos. Sí. Ustedes recién están entrando en la carrera, pero pueden preguntarle a las compañeras que ya están más avanzadas. Después se pasan los piques entre ustedes, dónde es o quién, cómo se consiguen esos créditos. Profe, Sí. permiso, ¿pero qué sería libre si es en verano? Vos sabés que eso tendría que preguntarle a las DOE, porque las que saben eso son las DOE. Gracias. Pero yo he escuchado muchas veces a otras compañeras como ustedes que los hacen en los periodos de recesos. Sí, yo me supongo que claro, que lo deben de preparar para darlo libre. No sé, no tengo idea igual. Pero son créditos optativos. Sí. Vas, haces unas prácticas o estás y después te dan un certificado y en algunos, depende de los que elijas. Hay una lista de optativos y uno elige ahí. Hablo por comentarios en ese sentido porque no es mi área esa. Bueno, la asistente técnica en primera infancia realiza su desempeño profesional con los niños del nacimiento a los 6 años, trabajando en forma conjunta con un equipo educativo. Nunca están solas, siempre tienen que trabajar en dupla con el maestro referente de esos niños. Deberá generar acciones que permitan el cumplimiento de funciones educativas específicas como el fortalecimiento del vínculo pedagógico y de las diversas formas de relaciones sociales. Generar ambientes estimulantes al desarrollo infantil. Esto de generar ambiente estimulante tiene que ver con la preparación de los materiales y tiene que ver con la ambientación de aula como segundo educador. En realidad Malaguzzi dice como el tercer educador. Y promover instancias de desarrollo de habilidades y destrezas. Acá están las funciones ejecutivas. El ayudar al niño con la tijera, en trabajar con diferentes elementos para la motricidad selectiva, tiene que ver con todo lo que tiene con las plásticas, con todas las técnicas que hay de pinceles, de arrugado, de plegados, que hay todas secuencias, después lo van a ver más adelante eso. Rol de la TPI, identificar y responder a las necesidades biológicas
afectivas, sociales e intelectuales del niño, estimular el lenguaje, la comunicación y las relaciones sociales entre los pares y entre los adultos. ¿Y cómo hacemos esto de las relaciones sociales? A través del juego. El juego está así, cruzado de lado a lado. Colaborar con el desarrollo de la autonomía progresiva, ayudar al niño a animarse a hacer las cosas por sí mismo, la adquisición de la identidad, el aprendizaje de la convivencia, el establecimiento de rutinas diarias en los tiempos como tiempos pedagógicos. Todo esto se va generando en un ciclo, siente como espacio pedagógico. Los hábitos de lavados, de higiene, de alimentación, de comedor, son siempre espacios educativos, porque tienen que esperar turno, porque tienen que esperar, muchas veces porque convidan con el otro, porque hay un tiempo para empezar y un tiempo para terminar, porque tienen que entrar en una especie de calma, después en un momento de conversación, y todos esos tiempos y todos el marcar esas cosas, el ATPI es fundamental. Estimular la interacción, porque la TPI trabaja de cuerpo a cuerpo con los niños, ¿sí? Y el uno a uno, o el duplas. Y la que interviene ahí siempre es la asistente técnico. Estimula la intervención con la naturaleza, el entorno circulante. Es muy importante el contexto, y cuando hablamos del contexto no solo hablamos del tiempo histórico, hablamos del lugar geográfico, hablamos de la ambientación de la institución, hablamos de la creatividad que hay que utilizar en manejar el espacio y en ambientar el espacio educativo. Los espacios tienen que ser habitados. Cuando hablamos que son habitados es porque somos parte y formamos parte de ese espacio. Ustedes, por ejemplo, tienen sus propias casas, sus propios hogares, y es un lugar habitado porque tiene el sello y la huella de cada uno de los integrantes de sus familias. ¿Entienden? Cuando hablamos de habitado, tiene que ver con lo emocional y con lo que colgamos en el cuadro, que es recuerdo de los 15 años, o colgamos la medallita de tal cosa porque me la trajo mi hijo cuando fue por primera vez a Piriápolis. Y ¿entienden lo que les estoy diciendo cuando es habitado? Sí, el habitar el aula para, o sea, con cosas que identifiquen a los niños, creadas por ellos también. Sí. Va por ese lado, ¿no? Sí. Piensen en nosotros, adolescentes o adultos, cuando colgamos el repasador que trajo el nene pintadito del jardín, o el recuerdito de la tía o de la abuela, o la rosa o el clavel que puse que porque me lo regaló la vecina. Cada elemento que tenemos de nuestro espacio está habitado porque está construido por ustedes. Ese es el término, construido por nosotros. Generar ambientes acogedores, seguros y estimulantes para los aprendizajes. Todo esto tiene que ver con ese espacio habitado. Propiciar situaciones de juego con intervenciones oportunas. Es importantísimo este término, juego con intervenciones oportunas. ¿Oportunas para qué? Para estimular, para animar, para habilitar el aprendizaje. Incentivar el manejo de los diversos lenguajes expresivos, construir vínculos de cercanías que fortalecen el desarrollo afectivo y emocional del niño. Dar